En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, y quiero que preste atención al versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El Señor bendiga su palabra. El profeta Isaías, como en una pantalla gigante, unos 700 años atrás, antes de que existiera María, de que existiera José, incluso de que existieran los padres o los tatarabuelos de los padres de Jesús, ya el profeta Isaías había visto el nacimiento de Jesucristo. Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 9, Isaías 61 nos habla del Mesías Salvador, nos habla del nacimiento de Cristo, nos habla incluso de qué iba a ser o cómo iba a ser alimentado él. Nos habla de su madre, nos habla en Isaías de la presencia de Dios que iba a descender sobre su vida para sanar, para libertar a los cautivos. Isaías 53 describe, como ningún otro profeta lo hace, el sufrimiento de Cristo por la salvación de la humanidad, pero no solo la salvación de la humanidad, sino la sanidad de todo aquel que está enfermo. Dígalo conmigo: sanidad. Amén. Ahora, la gran pregunta de los siglos: ¿por qué sufren los justos? La gran pregunta: si Cristo llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario, ¿por qué yo estoy enfermo? Esa es la gran pregunta en esta noche. ¿Cuántos están enfermos o cuántos han estado enfermos en su vida? Levante su mano. Ok. Entonces la Biblia es clara cuando dice que Jesús hace más de 2000 años llevó mi enfermedad, llevó mi dolor en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta: ¿por qué hay enfermedad en medio de nosotros? ¿Sí? Muchos estamos padeciendo por ciertas circunstancias en nuestra vida, o algunos en estos días hemos tenido un diagnóstico médico que tal vez nos está preocupando. Y la gran pregunta es: ¿por qué? Si ya Jesús pagó un precio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 en adelante, nos da una respuesta. Nos habla de las bendiciones. Nos habla de la bendición de cumplir la palabra de Dios, la bendición de obedecer la palabra de Dios. Nos dice que si obedecemos los mandamientos, la palabra de Dios, dice: todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Serás bendito en el campo, serás bendito en tu casa, será bendito tu artesa de amasar, el vientre de tu esposa, etc. Y habla de bendiciones. Vendrán contra ti por un camino y por 7 caminos huirán. Pero si usted sigue leyendo Deuteronomio, habla también, y es clara la palabra, y esto me gusta de Dios porque Dios es claro. Dios no lo enreda a uno, Dios es claro, Dios le gusta hablar claro. Dios dice: pero si no oyes mi palabra, si no cumples mis mandamientos, si no los guardas, entonces vendrán estas maldiciones. Y si usted ha leído Deuteronomio 28, se dará cuenta que son más las maldiciones que las bendiciones. Y habla de plaga, habla de fiebre, habla de enfermedades. Y cuando usted lee la palabra, usted no va a encontrar que dice que el diablo te las traerá. ¿Quién dice que las traerá?
Dios, cuando no obedeces, dice, vendrán. Dice, las plagas que le envié a Egipto, te enviaré a ti. Entonces, esa es una de las causas, el por qué a veces estamos enfermos, por desobedecer la palabra y los mandamientos de Dios. Porque cada vez que yo desobedezco la palabra de Dios, se abre una puerta a Satanás. En el libro de Job nos muestra otra causa. Yo creo que usted esté atento en esta noche a la palabra que Dios tiene para su vida, porque siempre renegamos del Señor. Job, en el principio de los capítulos, el mismo Dios dice que no había un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, cuando estudiamos la vida de Job, vamos a encontrar que Job perdió a 10 hijos que tenía. Encontramos que Dios perdió su finanza, su economía, la fuente de ingresos. Vamos a encontrar que todo lo que Job tenía se derrumbó. Y la Escritura dice que una sarna maligna entró al cuerpo de Job desde la cabeza hasta los pies. Nada había sano en el cuerpo de Job. Si la Escritura dice que él era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué le ocurrió esto? Si usted estudia el libro de Job, y lo invito a estudiarlo, va a encontrar que hay un texto bíblico que dice, y Job lo expresa, Job declara cuando dice, lo que temía, eso me sobrevino. ¿Qué tenía Job? Tenía temor. ¿Temor de qué? De perder a sus hijos. ¿Temor de qué? De que sus hijos pecaran. ¿Temor de qué? De que una enfermedad grave viniera a su vida. ¿Temor de qué? De perder sus finanzas. Y todos estos temores vinieron sobre Job, porque la Escritura nos da a entender algo. Lo que es la fe para Dios, cuando usted tiene fe, la fe mueve montañas, la fe activa todo, la fe hace que los milagros operan. Y el temor es para Satanás, lo que es la fe para Dios. Cuando yo tengo temor de algo, es como un imán, lo atraigo sin querer. Que siento un dolor aquí, serán los riñones que ya no están funcionando. Y comienzas a declarar cosas, simplemente es un gas. Tienes que hacer ejercicio y se te pasa. Pero comienzas a pensar cosas y ese temor te va a traer una enfermedad. A veces no es nada, simplemente el temor es como un imán, va a traer cosas a tu vida. Y en el caso de Job, bíblicamente, aunque era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, todos esos temores atrajeron todas esas calamidades en su vida. Esta es otra causa de por qué las enfermedades en nuestra vida. Voy a tratar de ser claro, conciso y preciso. Cuando estudiamos la Biblia nos dice que Jesucristo un día entró, lo invitaron a predicar en una iglesia, en una sinagoga, y estaba enseñando un día sábado. Y dice que había una mujer que estaba encorvada, no se podía enderezar. La Escritura dice que tenía 18 años de estar encorvada. Jesús le puso la mano, esa mujer se enderezó, y los religiosos le dijeron a Jesús, tienes 6 días para predicar y vienes a hacerlo hoy, un día sábado. Pero ocurrió un milagro y Jesús hizo una declaración maravillosa que a mí me impacta. Jesús dijo, esta mujer tenía 18 años de estar azotada, enferma por Satanás. Espíritu de enfermedad, declaró Jesús, había en esta mujer. Estaba siendo ¿qué? Azotada. Estaba siendo oprimida. Lo que nos da a entender que hay enfermedades que no vienen por tu pecado, pero vienen porque hay un ataque de ¿quién? De parte de Satanás. Vienen a tu vida a traer ¿qué? Aflicción, tristeza, congoja. Pero esta mujer fue a Cristo y recibió un milagro. Entonces tenemos por desobediencia de la palabra, ¿verdad? Tenemos por temor y tenemos por ataque satánico. La Biblia nos habla de dardos de fuego del maligno, nos habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes. Nos habla de un hombre que tenía más de 2000 demonios, estaba siendo atormentado y vivía en el cementerio. Su mente la tenía perdida. Cristo vino y lo libertó.
Y así nos habla de cantidad de personas que eran oprimidas. El libro de Isaías nos dice que Jesús vino para esto, para quitar la opresión, para liberar a los cautivos. Entonces tenemos que entender que hay opresiones, que hay cargas, que hay azotes que vienen de parte del enemigo contra su vida, para detener ¿qué? La obra de Dios, para detener el propósito de Dios en su vida. Porque no es igual servir a Dios con salud que servir a Dios enfermo, no es igual. Porque usted tiene un alma donde están sus emociones y va a sentir tristeza, aflicción en medio de la enfermedad. Entonces la escritura es clara. Ahora, no siempre es pecado. La Biblia nos habla de un hombre que era ciego y en medio de los discípulos Jesucristo lo sanó. Y los discípulos hicieron una pregunta. Le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dio una respuesta maravillosa. Jesús dijo: ni él ni sus padres. Simplemente esto era para que la gloria de Dios, dígalo conmigo, la gloria de Dios sea manifestada. Entonces hay momentos donde Dios va a mostrar su gloria en medio de dificultades. Hay momentos donde tú piensas que Dios te está destruyendo o que Dios está permitiendo que te destruya el enemigo. Pero no es otra cosa sino para que tú veas la gloria de Dios. Es fácil escuchar testimonio. Es fácil escuchar a otro decir: Dios me sanó de un cáncer, de un sida, de los riñones, del hígado. Pero cuando tú estás pasando esa situación, ya es otra situación. Y no hay cosa más maravillosa que tú vivas el milagro. Porque cuando tú vives el milagro, ¿qué pasa? Tu fe se acrecienta. Tu fe se aumenta. Entonces, hay diferentes situaciones en nuestras vidas. En el libro de Oseas, el Señor, hablando al pueblo de Israel, dice una palabra también maravillosa. Dijo: te llevaré al desierto. ¿Y para qué te voy a llevar al desierto? Para hablar a tu corazón. Nosotros, la iglesia y el mundo entero, andamos agitados con las cosas del mundo, con el empleo, con el trabajo, con los sueños, con los anhelos de nuestro corazón, el bullicio de la ciudad. Y a veces no tenemos un espacio para Dios. Son pocos los que dedican unos minutos en el día a un momento de oración, de intimidad con el Señor. No porque estén enfermos, no porque estén desempleados, simplemente porque se acercan a darle gracias al Señor. Pero la Biblia dice que llevó al pueblo al desierto para saber qué había en su corazón. Cuando hay un momento de tristeza, hay un momento de enfermedad, de aflicción en tu vida, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? Murmuración. Oye, ¿por qué estoy así si yo le sirvo a Dios? Si yo diezmo, si yo me dedico a la obra del Señor. Y comenzamos a tener tantos argumentos y a levantarnos contra Dios. O sale de tu boca: gracias, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero hay una alabanza en mi boca para ti. Cuando Jesús estaba para ser entregado, le dijo a Pedro, hablando con Pedro, Pedro dijo: Señor, yo jamás te voy a negar, hasta el final contigo. Y así somos nosotros, fiel a Dios. Decimos cantidad de cosas, pero cuando viene la adversidad, ¿qué hizo Pedro? Tú eres uno de ellos. No, yo no conozco al hombre. 3 veces lo negó. Entonces son momentos de crisis, de adversidad, van a demostrar de verdad lo que hay en tu corazón. Si estás siguiendo al Señor por los beneficios, por los favores, porque todo está bien, o de verdad amas a Dios, Dios te va a llevar a situaciones de circunstancias adversas, circunstancias no agradables. Te va a llevar al desierto, pero para saber qué hay en tu corazón. Ahí es donde se sabe lo que tú piensas o lo que tú de verdad tienes para el Señor. En esa situación de crisis, de adversidad, puede salir una alabanza o simplemente puede salir una crítica. Entonces no todas las veces son pecados o son temores. Hay diversas situaciones que nos van a llevar
a estar en un estado crítico. Y la razón más sencilla es que estamos en un cuerpo muy débil. Cualquier virus, en la pandemia lo vimos, cualquier virus puede atentar contra nosotros. No tenemos un cuerpo glorificado. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar un hombre como Eliseo, lleno del poder de Dios, de la gloria de Dios, levantó muertos. Eliseo hizo flotar hacha, Eliseo hizo que una olla de veneno se convirtiera en alimento. Pero la Escritura dice que un día Eliseo enfermó. ¿Y qué pasó con Eliseo? La Biblia dice que murió de la enfermedad que tenía. Estaba en pecado. Era incrédulo, tenía dudas, ¿no? Simplemente Dios permitió que muriera. O no tenía unción. Pero la Biblia dice que fue sepultado y un año después iban a sepultar a alguien que había muerto y el muerto cayó precisamente en el cuerpo de Eliseo y el muerto, dice la Escritura, resucitó. O sea que había una unción poderosa en Eliseo. Sin embargo, la Escritura dice que murió de una enfermedad. El apóstol Pablo dice que tenía un problema, se cree según algunos estudiosos en la vista, y que había orado más de 3 veces al Señor y no había recibido una respuesta. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? El Señor le dijo, bástate mi gracia. Dice que él tenía como un aguijón en su carne. Y Pablo dijo, debe ser para que yo no me vanagloríe de los milagros y de las señales, de los prodigios que Dios hace en mi vida. Entonces siempre va a haber una circunstancia, un motivo. Sí, lo importante no es la situación que estás pasando, lo importante es lo que tú vas a hacer en medio de esa situación. Si vas a adorar al Señor o te vas a retirar del Señor. Hay una palabra profética en el libro de Isaías y es para nosotros. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo tengo que creer a esa palabra y aferrarme a esa palabra. Y tengo que ir al altar de Dios y hacer una evaluación en mi vida. Si es por pecado, si es porque tengo temor, si es porque he incumplido los mandamientos de Dios, o si es un ataque de Satanás contra mi vida en el propósito que Dios tiene conmigo. Tengo que ir al altar y sea lo que sea, presentarlo ante Dios. La Biblia dice que Dios estará atento a nuestro ¿qué? A nuestro clamor, a nuestra petición, a nuestro ruego. Y sea lo que sea, Él va a responder para bien a tu vida, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son ¿para qué? Para bien en nosotros. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor?